Muy buenos días, gente linda, gente bella, ¿cómo dice que les va? Espero que muy bien, espero que muy bien. Hoy tenemos un vivo muy lindo con una persona que transmite mucha paz, mucha tranquilidad. Bueno, Elena iba de Escuela para la Paz. Si ella no transmite paz, estamos complicados. Igual, aunque les diga que transmite paz, tiene una particularidad, Elena. Tiene mucha energía y también se siente su energía. Ella a la mañana, los sábados, está dando un taller para líderes que forma para las escuelas, ¿no? Líderes para la paz. Que vamos a estar preguntando algunas cositas como las siglas de algunas herramientas que da y cuestiones así. Y el ingreso es 7:30 a la sala para dar inicio a las 8. 7:30, Elena está arriba. Arriba, arriba, ¿eh? No arriba, arriba, arriba. Y es súper interesante cómo eso si estás un poco dormido o algo, ¡pum!, te despierta. Tiene una muy buena habilidad para trabajar eso en el público, para acompañar y para estar. Ahí me está avisando L que ya está, que está ingresando, lo cual es buenísimo. Yo apenas ingrese le voy a dar el acceso y probablemente le pregunto un poco de su historia. Yo a Elena la conocí viajando en el 2018, que hacía una gira de Educando Life, mostrando la importancia de la educación emocional en las escuelas. Y contacto gente de Córdoba y ahí, bueno, fue donde nos hicimos amigos. Nos conocimos, me contó mucho sobre el enneagrama, me mostró la herramienta, me sacó mi eneatipo, lo cual fue muy interesante en el descubrimiento. Yo ya conocía la numerología y la astrología como herramientas y el enneagrama era algo nuevo para mí. Así que fue como, wow, qué bueno, con efecto de autoconocimiento y tener otra forma más de reconocerme. O sea, yo siento que todas estas herramientas de autoconocimiento son formas diferentes de conocernos a nosotros mismos, pero al final del día estamos hablando de nosotros. Son distintas perspectivas de exactamente la misma persona, que somos en este caso nosotros. Y es súper interesante cómo esas herramientas, esas disciplinas sin conocerse entre sí, encuentran puntos en común, nosotros podemos encontrar puntos en común cuando empezamos a estudiarnos a través de ellas. Con Elena tuvimos un encuentro, te diría que álmico, en el que fue muy interesante cómo nos vinculamos y cómo automáticamente co-creamos y generamos valor en conjunto. Ahí me está hablando L, le voy a... Ahí volvimos. Bien, soy Curi, Pablo, buenas, ¿cómo andan? Espero que muy bien. Ahí la vamos a sumar a L, que entró. Elena invitó. Amigándonos con la tecnología, me encanta. Siempre que hago eso pasa algo extremadamente extraño y se desaparece mi... Muy bien, ahí vemos algo de la paz. Dice paz. Ahí está, apareció Elena. Hola, Elena. ¿Qué haces, ¿Cómo estás? Mate? Todo bien. Hola, Acá, jugando un poquito, bien. haciendo lo que me gusta, disfrutando. Les contaba un poco a la gente de nuestra historia, cómo nos conocimos en Córdoba, en aquel viaje. Pasaron unos cuantos años, ¿no? Él fue en el 2018, estoy bien. Creería que sí, que estás bien, estás mejor ubicado que yo. 2018, sí. Wow, wow. Ahí 2018. fue donde conocí el enneagrama por primera vez. Después empezó a aparecer en otros ámbitos. Y una herramienta extremadamente interesante de la cual más adelante seguramente estemos hablando. Que, Ujú. que la verdad que genera como a alguien que viene del palo del autoconocimiento mucha empatía porque decís, wow, conozco un montón de herramientas para conocerme a mí mismo y es muy completa el enneagrama. Es como, bueno, ok, me muestra de muchas formas diferentes lo que estoy siendo y lo que soy, y hasta incluso te podría decir que no es predictivo, pero ahí, Y de algún modo sí es predictivo, ¿no? Porque en realidad te muestra el camino donde estás hoy en tu proceso evolutivo y después te muestra el camino para ser tu mejor versión y para mejorar las relaciones. Por eso es tan importante en todos los ámbitos donde las personas trabajan con un otro. Es una sabiduría valiosísima para evolucionar en los vínculos, para evolucionar en las relaciones y para evolucionar empezando por nosotros mismos, ¿no? 100%. Sí, sí, una herramienta totalmente interesante. Y
y bueno, me gustaría, ya que estamos como en esta pequeña intro, esto no está planificado, pero ¿cómo te conectaste vos con el enneagrama? ¿Dónde fue ese punto de encuentro? El punto de encuentro fue accidentalmente en una tomada de mate con una persona que conocía y me trae un libro y me dice, no te asustes porque traje un libro que dice que estamos escritos. Y en realidad, como yo no sabía cuál era mi naturaleza, mi esencia, no podía encontrarme. Son 9 las naturalezas, 9 las 9 tendencias en el modo de pensar, sentir y actuar, ¿no? Y entonces me dice, pero, claro, su hija era paciente mía. Me dice, pero mi hija, dice, es esta esencia, la esencia 4 era. Entonces la leemos, y claro, yo que la conocía a la hija dije, wow, qué maravilla, ¿qué es esto? Y de esto hace ya 18 años más o menos, ¿no? Entonces empecé a investigar, le pedí el libro prestado, no, me encantó, dije, no, esto, y así fue hasta que después, hace 15 años atrás, hice una formación muy intensa eh, con Lucía Inserra y bueno, fue maravilloso, fue muy bonito. Y aprendí un montón y hoy por hoy, Mati, es una herramienta que uso con niños, adolescentes, jóvenes, adultos y pareja. Es decir, se usa y se usa también en las empresas, en las organizaciones. A veces la gente confunde la sabiduría del eneagrama con una herramienta para descubrir la personalidad. Es mucho más que eso. Hay un antes y un después cuando vos profundizás en esta sabiduría. Tu vida cambia, es como que tu vida se arma una especie de rompecabezas y empezás a entender un montón de cosas. ¿Por qué a vos te afectan determinadas situaciones y a otros no? ¿Por qué vos funcionás como funcionás? Es tan maravilloso. Te vuelvo a decir, mucha gente lo que expresa es que hay un antes y un después. Y se puede aplicar en el campo de la salud, en el campo de la educación, en el campo laboral. Es increíble la cantidad de Amplio. cosas que hay. El otro día me conecté con un masajista, bueno, tenemos un masajista que trabaja desde la Ayurveda y también fui al médico con el que él trabaja y era increíble porque decís, claro, yo soy pita, empecé a entender por qué tenés la forma del cuerpo que tenés, por qué cuando comes lo que comes, todo es como, dale, hay tantas formas de conocernos, pero y que no conocernos y no darnos ese espacio es una picardía en este universo, digamos. Las herramientas están disponibles, conectarlas a conectar con alguna de todas las que hay seguro. Y ahí voy con la primera pregunta, alineando de Bien. nadie nos mostró el camino del autoconocimiento en todo el proceso educativo. En mi caso tuve que descubrirlo de adulto y te diría casi de carambola. Decir, bueno, ok, no me siento satisfecho, me siento, bueno, veía muchos universitarios que se cambiaban de carrera y se sentían culpables porque no sabían lo que les gustaba. Claro, es como que hay un saber dado. Vos tenés que saber lo que te gusta por naturaleza, porque tenés que saberlo. Tenés que saber reconocerte, tenés que, pará, como, no, es más, me confundieron en el camino, me fueron dando señales ocultas que eran para otro camino, no para el mío personal. Y acabo con la primera pregunta de todas, Elia, reconociendo que vos, además, sos psicopedagoga, sos licenciada en educación y tenés muchos años de expertise en esto, de trabajar en la educación, y que además llevas adelante la Fundación de Escuelas para la Paz, lo cual yo que estoy un poquito más adentro, reconozco el trabajo importantísimo y valioso que estás haciendo con los líderes de la educación para que ellos puedan transformar en las aulas el camino que se bajó línea muchos años, que dentro de mis creencias y lo que empatizamos del mundo más que nada emprendedor, reconocemos que no fueron suficientes, que no nos enseñaron a valernos por nosotros mismos, a desarrollar nuestra capacidad de liderazgo, de comunicación, de ventas, incluso para poder llevar un negocio adelante, de gestión de emociones, para poder conversar con nuestros equipos de trabajo, proveedores, bueno, etc. Y acá va la pregunta de cómo sentís que esto de escuelas robotizantes, para ponerle un nombre, que nos enseñan de manera gradual y progresiva a repetir, nos programan para repetir y repetir lo que el otro quiere escuchar para validarnos y seguir avanzando en la vida, ¿no? En este caso, mucho docente. Y en ese proceso que nos robotizaron, ¿cómo se trasladó al mundo organizacional? ¿Cómo es que eso se puede ver después repetido en las organizaciones? Bien, bien. O sea, me encanta tu pregunta.
Entiendo que lo que me estás planteando es cómo esta educación robotizante que caracteriza en gran parte al sistema, no vamos a generalizar, ¿no es cierto? Pero hay una tendencia robotizante, o yo le llamaría también deshumanizante, ¿no? Una educación deshumanizante, ¿cómo se traslada también al campo institucional, organizacional? Eso es lo que vos me estás preguntando, ¿no? Mira, nosotros definimos y damos tips en la formación de líderes por y para la paz, que es una formación no solo para educadores que están dentro del sistema. Nosotros decimos siempre que educadores somos todos. Todos educamos, porque todos somos, podemos educar a través del ejemplo, ¿no? Entonces, una formación es realmente una formación que tenemos bien identificados los factores para reconocer cuando una educación es robotizante. ¿Y cómo se traslada eso al nivel organizacional que vos me decís? Bueno, el énfasis, por ejemplo, se pone en el tener, no en el ser, ¿sí? Es decir, fíjate que en una organización es cuando la persona es un número y no es una persona, no se lo ve como un ser humano. Cuando en una educación se pone el énfasis en la cantidad y no a veces en la calidad de lo que se brinda, sino en la cantidad de lo que se brinda. Bueno, a veces eso te lo trasladas al campo organizacional o institucional también. Ponemos el énfasis en la cantidad de lo que se da y no en la calidad de lo que se está dando. Otra cosa que es muy fácil de reconocer es que en una educación robotizante se pone el énfasis en la competencia, vos o yo. En cambio, en una educación eh, humanizante se pone el énfasis en procesos de cooperación. Vos y yo, ¿por qué no nos puede ir bien a los dos? ¿No? Bueno, eso también se traslada al ámbito organizacional. En el ámbito organizacional, Mati, la competencia suele ser a veces muy dura, muy cruel, ¿no? Entonces vas viendo cómo hay una incidencia en los modos de funcionar. Algo que se quejan mucho las personas que están dentro de la institución es las relaciones tóxicas, ¿no? El ambiente tóxico se queja muchísimo a la gente. Bueno, eso es propio también se da en los ámbitos robotizantes o deshumanizantes, en lugar de apelar a relaciones sanas. Otra característica es el miedo. Se va a trabajar con miedo, se educa con miedo, ¿no? Es decir, en lugar de poner el énfasis en una educación humanizante o bueno, en una organización humanizante, donde el clima es un clima de armonía, te da ganas de ir y todo lo demás. Otro aspecto que podemos hacer como un paralelismo es que en una educación robotizante se pone el énfasis en la mediocridad. Vos viste que cada vez en educación se está nivelando hacia abajo, no hacia arriba. Cada vez los chicos les está costando más discernir, les está costando más razonar, les está costando más procesos de humanizantes, donde pueden aprender a pensar, no que pensar y repetir, ¿no? Bueno, a veces en las empresas se están encontrando con ese problema también, ¿no? Eh, no se apuesta más que a la mediocridad, se apuesta en lugar de la excelencia, ¿no? Es decir, una educación humanizante, una organización humanizante apostaría a prácticas de la excelencia, estimularía prácticas de la excelencia y no desde la mediocridad, ¿no? Funcionar no desde ese lugar. Y algo que se da mucho también, nosotros hablamos que en las escuelas robotizantes o deshumanizantes hay la meritocracia no existe ni la prójimocracia tampoco, ¿no? Y en las empresas es clarísimo lo que se conoce como dedocracia. No ascendes o no ocupas determinados puestos por el lugar que ocupás, por el lugar que desempeñás, sino porque, bueno, hubo alguien que te pudo acomodar y sabemos que eso no siempre se da, ¿no? Eh, es bastante significativo eso. Eh,
sé de casos, por ejemplo, en organizaciones, Mati, de esto de la dedocracia o de donde no se vive, se apuesta a la mediocridad. Por ejemplo, tengo ejemplos concretos para darte, donde hay instituciones, organizaciones, cuando entra alguien y quiere hacer las cosas bien y recibe amenaza a veces de sus compañeros, donde dicen, che, acá no trabajamos tanto, ¿no? Es decir, baja un cambio. O si no se prestan hay una realidad también, ¿no? Que es el robo dentro a veces de las organizaciones, ¿no? Esta falta de honestidad. Y si no se prende, le salen, hay casos donde hay denuncias o la persona se tiene que retirar porque no se prendió en esa actitud de deshonestidad, ¿no? Es decir, en una educación robotizante o deshumanizante hay ausencia de valores. Y en una educación humanizante, los valores es la médula, es el centro, es el alma de esa formación. Bueno, lo mismo pasa en las organizaciones, ¿no? Es algo que se repite. Yo te podría enumerar, si querés, cuáles serían las características de un ambiente tóxico, ¿no? Es decir, Dale, señales. vamos por, así también la gente no se da cuenta. Si querés hacemos un ping-pong o hacemos 5 o 6 características de un ambiente tóxico y 5 o 6 características de un ambiente no tóxico, y si tenés algún ejemplo Dale, de organizaciones que dale. estén humanizándose bueno, yo tuve la suerte de trabajar en el último año en una startup que tenía mucha humanización, que tenía valores y que trabaja desde ese lugar y se nota, o sea, hay una diferencia y hasta incluso también se ve cómo los líderes están todo el tiempo reinventándose para mantener esa línea de valores y de esencia, porque tal cual como sucede en el mundo externo, probablemente el 1% de la población, o estoy tirando una estadística que no tengo el número real y genuino, pero soy consciente que no son la mayoría de las personas las que están despertando y trabajando causalmente desde este lugar de conciencia y darle más valor al autoconocimiento, más valor a la humanización, a la educación de la piel hacia adentro. Las estadísticas están más en Google, en búsquedas que he hecho. Y causalmente los efectos, bueno, se pueden percibir. Y si vos en tu entorno te estás desintoxicando, te miran raro, te miran como extraño, como que estás haciendo, estás desaprendiendo, estás fuera, estás deshonrando la cultura familiar inconscientemente. Entonces hay un laburo después. Bueno, eso mismo pasa en las organizaciones, como que los líderes de ahora están reeducándose. Yo tengo la suerte de trabajar con muchos y estar conectando con ellos. También por un tema de vibración, creo, pero bueno, eso ya es más personal. Bien, los síntomas, yo te puedo enumerar 8 y rápidamente, cortito, y le damos la contrapartida, inmediatamente se deduce. Un síntoma de un ambiente laboral tóxico, el trabajo en equipo no existe. Entonces, ¿cuál sería el antídoto? Justamente fortalecer trabajos de equipo. En un ambiente tóxico, otro síntoma es que cuando se presentan los problemas se buscan los culpables, más que poner el énfasis, ¿no es cierto?, en las soluciones. Nosotros en la formación de líderes por y para la paz vivimos insistiendo todo el tiempo que aquello que focalizamos es lo que, ¿no es cierto?, lo que se potencia. Entonces, cuando aparece un problema siempre estamos invitando a que se focalice en las soluciones, ¿no? En un ambiente tóxico, los otros toman crédito del trabajo, ¿no? Es decir, algunos se atribuyen resultados que no son. Bueno, está faltando ahí la honestidad, ¿no es cierto? Entonces, cuando vos trabajás con un ambiente que invita a la cooperación, no a la competición, eso no tiene lugar. Claro. ¿No? ¿Ves cómo siempre está el antídoto frente a la toxicidad? En un ambiente tóxico, las reglas existen pero no se cumplen, ¿no? Entonces la práctica de la coherencia es fundamental, y ahí entramos en el campo de los valores humanos. ¿Sí? Cuando uno entiende que esas reglas, siempre y cuando esas reglas estén al servicio del ser, ¿no? Entonces, y vos entendés el fundamento, y entendés que si entre todos todos cooperamos y las comprendemos y las aplicamos, todos nos beneficiamos, ¿no? Es desde otra
una conciencia de unidad, no una conciencia de individualismo, ¿no? Donde se pone el individualismo. Otra característica de un ambiente laboral tóxico es que circulan los rumores y los chismes. Y esto destruye mucho, ¿no? Destruye muchísimo los vínculos, destruye a las personas. Entonces, bueno, nosotros esta mañana veíamos en la formación de líderes por y para la paz aplicar el recurso, por ejemplo, los 3 filtros de Sócrates, ¿no? Es decir, antes de hablar o antes de estar escuchando o correr comentarios, asegurarnos de que lo que se está diciendo es verdad, si es bueno lo que se está diciendo y si es necesario decirlo, ¿no? Es decir, son todos recursos que ayudan a una mejor, a una comunicación constructiva, no destructiva, ¿no? Generar ambientes sanos, en definitiva, ¿no? Un sexto eh, tips que te podría decir para reconocer un ambiente laboral tóxico es que no existe a veces planes de desarrollo. Cuando vos también que trabajás con organizaciones y con instituciones, sabés que cuando las organizaciones o las instituciones incluyen formaciones humanizantes, la realidad es otra, el ambiente es otro, la salud es otra. Las personas se enferman menos, van con más entusiasmo a trabajar. Es otra la realidad. Otro síntoma, el séptimo que te puedo nombrar, así identificado como para un ambiente laboral tóxico, es que las personas a veces pocas capacitadas son las que más reciben ascenso, que era un poquito lo que te hablaba antes, ¿no? Existe la dedocracia y no la meritocracia, ¿no? O la prójimocracia de la que hablamos en Líderes por y para la Paz. Y a veces también otra realidad es que los objetivos, los roles no están claramente definidos. Entonces, eso también genera mucha confusión en el modo de funcionar de algunas organizaciones, ¿no? No queda claro eso. Y eso es algo que genera mucha rivalidad en los vínculos, muchas relaciones tóxicas, muchas presiones que generan enfermedades, multiplicidad de enfermedades y un estado de insatisfacción, ¿no? Muy significativo. El trastorno de ansiedad es un trastorno hoy que cada vez va más en aumento, ¿no? Es decir, hay severos problemas en la salud cada vez más, ¿no? Por Es eso. increíble, ¿no? Como yo tuve la delicadeza por estar haciendo talleres, buscar palabras. Uso mucho Google Trends, que es la herramienta donde las personas van y buscan la palabra y vos podés acceder a qué palabras fueron las más buscadas. Normalmente las palabras más buscadas suelen ser algunas cuestiones que salen en los medios de comunicación. Claro está que nos influencian un montón y desde ese lugar las personas después van y buscan la noticia. Y siempre las noticias que llaman la atención por un montón de cosas que tienen más que ver con el desarrollo mental, tienen que ver con la negatividad. Tenemos como cierta atracción por el adoctrinamiento y la educación que tuvimos a buscar la noticia negativa y a tener miedo y a estar precavido y estar en modo defensa en vez de modo creatividad. Entonces, encontré en una de esas cuestiones, en plena pandemia, que la gente estaba buscando mucho pastillas para la depresión. Pero mucho en el sentido de que en el último año había aumentado un 2000% esa palabra puntual. Y hace muy poquito, para buscar sponsor por un taller que estoy armando ahora el 27 de mayo, que se llama Integrando Conciencia, con este juego, esta dualidad de empezar a integrar causalmente cosas como hábitos saludables en el mundo corporativo, en las organizaciones, y muy dirigido al mundo startup tecnológico, que tiene, como un poco lo contabas, esta dificultad del sentido de pertenencia de los equipos de trabajo, que son muy introvertidos, están muchas horas atrás de una computadora y que hoy tienen una alta competencia a nivel adquisitivo, que muchas empresas de distintas partes del mundo, sobre todo de América Latina, les ofrecen sueldos en dólares que les son súper atractivos a los programadores, pero como no están conectados con el propósito de la organización, y se aburren y se sienten mal y están totalmente insatisfechos, se van viajando de empresa a empresa sin encontrar un rumbo, una estabilidad, porque eligen las empresas por lo monetario, como nos adoctrinaron, y no por el propósito de poder ser y de lo que están vinculándose, de la parte humana que hay detrás del proyecto que están eligiendo. Conversación, entre paréntesis, que tuve hace muy poquito con una empresa que estamos hablando para trabajar juntos en un sponsoreo, es que
también en mi forma de ir creciendo, antes yo elegía trabajar de lo que me gustaba, ¿no? Quería hacer coaching y por coaching hacía cualquier cosa, bien, lo logré. Dar charlas, lo logré. Y después me daba cuenta que al mismo tiempo también quería elegir la remuneración a cambio de lo que estaba dando. Y ahí, ok, fue otro planteo. Y ahora empezó a cambiar que es eso y se empiezan a sumar detalles. Que dije, bueno, pero también tiene que ser el propósito de la organización. Entonces yo me leía los manifiestos de las organizaciones y iba, bueno, si la organización empatizaba con mis valores, va. Y después me daba cuenta que los propósitos a veces no coinciden con el grupo humano y lo que están haciendo verdaderamente en esas organizaciones. O sea, incluso no Una recuerdo. cosa es lo que una cosa es lo que piensan y dicen y otra cosa es lo que se hace, ¿no? El famoso, la famosa incoherencia o a la búsqueda de la coherencia que a veces tanto cuesta alcanzar, ¿no? O hacer la realidad, tal cual. Imagínate eso a niveles ya organizacionales, personas organizadas que ya, si los líderes no están cumpliendo el propósito, de ahí para abajo lo que nos podemos encontrar. Es más, tengo el recuerdo de hace poco ver un sponsor y no, me encanta tu organización por el propósito que tiene. Claro, prácticamente le tuve que contar su propósito, porque no se lo sabía. Y no se emocionó cuando se lo conté, como, che, no, la verdad que el propósito está ahí pegado en una pared. O sea, te lo recordaste, qué lindo. Le recordaste su propósito. A veces las presiones del mismo sistema hace que te alejes de tu propósito, ¿no? Siempre es muy lindo tenerlo presente para volver a nuestro camino. Y así como pasa a nivel individual, pasa a nivel social. Es así, ¿no? Total. A veces nosotros también podemos perder de vista nuestro propósito por determinadas circunstancias y cuando lo recordás volvés al camino, ¿no? Las empresas pasan lo mismo. Qué lindo, que causalmente, bueno, es otro paréntesis dentro del paréntesis. Yo me armé un mapa de sueños y lo pegué en la habitación en un lugar grande para poder verlo y recordarlo cada vez que me levanto, cuestión de tenerlo presente. Es una herramienta que parece lógica, pero no la tenía. Y soy una persona extremadamente formada de muchos años. Bueno, y causalmente todos estos talleres y todos estos vivos a mí me hacen extremadamente bien porque todo el tiempo me recuerdan herramientas y habilidades que están en el cajón de las herramientas rápido. Agarra esto rápido, no te olvides, estate atento, porque es un cultivo, es una sembrada continua para poder recolectar estas herramientas y estar bien, bien presente. Y sumado a eso, me di cuenta en el último tiempo lo importante que era conectar con las personas, mucho más allá de los propósitos que se pueden escribir muy bonitos en una pared. Ya hoy estoy más en empatizar y entender con qué líderes estoy trabajando y quiénes son verdaderamente, que soy consciente que grandes equipos llegan a lugares muy, muy lejanos si realmente están bien construidos. Y creo que los grandes desafíos que tenemos hoy como humanos para elegirnos entre humanos y recordarnos y acompañarnos en este proceso, como decís vos, en algún punto colaborarnos, trabajar en equipo, dejar de ser grupos y empezar a humanizarnos dentro de las organizaciones. Es un gran valor agregado. Me encanta lo que estás haciendo. Ya te lo expresé en forma privada también, que llevar procesos humanizantes a las organizaciones, a las instituciones. Bueno, bienvenidos sea. Todas las instituciones, todas las organizaciones lo necesitan. Hoy estamos en un punto crucial de la humanidad donde es fundamental que pongamos el énfasis en construir una nueva humanidad porque esta ya cumplió su ciclo y necesitamos una realidad totalmente diferente, Totalmente. ¿no? Creo que coincidimos en el mismo anhelo, o gran parte coincidimos del mismo anhelo. Totalmente. Y como para ir agregándole, ya que agregamos un montón de valores, estuviste compartiendo un montón de herramientas, pero soy consciente Sí. que Escuelas para la Paz tiene valijas, no tiene maletines de herramientas, tiene valijas de herramientas. ¿Tendrías algunas para compartirnos ya como para eso que no se vayan todavía, que ahora vamos a compartir las herramientas? Este es el momento extremadamente valioso porque ya hicimos toda una introducción de por qué son valiosas estas herramientas. Y antes de que las compartas, me gustaría poner en contexto a las personas, porque hablamos de algo de la pandemia. Yo hice la búsqueda ahora, el 5 de este mismo mes, y la gente buscó un 4000% más la palabra cómo comienza la depresión con acento y cómo comienza la depresión sin acento un 3900%. Es un montón. Y si las personas están buscando eso es porque hay un dolor. Una de las cuestiones que estuve notando en los últimos tiempos, en esta búsqueda, en esto de hablar y tener presente los dolores de las organizaciones,
Es el burnout laboral, es la depresión y los consumos problemáticos que acarrea ese tipo de cuestionamientos, ¿no? Porque esto de tomar pastillas y que nos vayan generando felicidad y después nuestro cerebro, nuestro cuerpo no sepa dónde generar más porque no la está generando de manera natural, empieza a generar problemas a largo plazo. O sea, y desde ese lugar me gustaría acompañar y ayudar a las personas y es uno de los caminos que he elegido en este tiempo. Acompañar a los líderes para que tengan herramientas y puedan compartirlo con sus equipos y mismo para ellos, ¿no? Y sus familias. Porque esto al final del día está todo integrado y ahí es donde digo, integrar conciencia, que tu vida personal se traslada al laburo y el laburo se traslada a tu vida personal, aunque no te guste, aunque tengas técnicas. Exacto, exacto. Es así. Fíjate que vos citás el gran incremento que se está dando en este tiempo en las organizaciones de casos de depresión, que han aumentado trastornos de ansiedad, depresión, el síndrome de burnout del síndrome de quemado que le llaman también, ¿no? Fíjate que en la depresión, ¿cuál es el trasfondo? Si recurrís a las pastillas, estás atacando el síntoma, no la causa. Y lo que tiene que ver con, por ejemplo, con la depresión es la desesperanza, ¿no? Es decir, a veces es la agresión que no puede expresar o que no puede canalizar, ese enojo, esa no autorrealización de esa persona, le genera un temor hasta de vivir y también de morir. Todo eso experimentan las personas que caen en un estado depresivo, ¿no? Y la máxima expresión de esa agresividad volcada hacia sí mismo, sabés que son los casos de autoeliminación, ¿no? En realidad se sabe que en las depresiones hay un conflicto de identidad, en el sentido de que se siente, no tiene claro quién es ni para qué está, una pérdida de sentido muy significativa. Entonces, hay un conflicto entre lo ideal y lo real de lo que está viviendo, hay un conflicto entre quién es y quién quiere ser, entre lo que tiene y desea tener, ¿no? Entonces, wow, es muy duro porque se conectan con el vacío existencial que de algún modo también es parecido a lo que le pasa a las personas con el síndrome de burnout, que es muy, muy serio, que suelen caer, después tienen que hacer terapia de sueño porque agotaron toda su energía y se sabe que el síndrome de burnout generalmente se manifiesta después de grandes luchas en el abandono de una causa o de algo que necesitaban o esa persona anhelaba conquistar, transformar y se agota en esa lucha y experimenta un vacío interior profundísimo y ya no responde, no responde. Es un ente que perdió toda su energía, ¿no? Y vos sabés que se está corroborando que el síndrome de Burnout, por ejemplo, está muy presente en médicos, en enfermeros y en docentes, en los profesores. No sé si es porque por ahí son carreras con una vocación de servicio muy profunda, a lo mejor entra con un idealismo muy grande, con ganas de transformaciones significativas y después se sienten frustrados o agotados o absorbidos por el mismo sistema, ¿no? Por la deshumanización o presión excesiva del mismo sistema. Así que bueno, y caen en algo que nosotros hemos visto en Líderes por y para la Paz, que es el reconocimiento de cuando caes en la trampa de la indefensión aprendida, ¿no? Esa sensación de que haga lo que haga de nada sirve. Y entonces tenemos todo el bagaje de enfermedades, una señal de una organización enferma, lo mismo que pasa, bueno, la organización, es que las personas que están allí adentro se viven enfermando, ¿no? Es decir, cómo baja el sistema inmunológico frente a esta ausencia de proyectos de bienestar, de valores, de todo lo que habíamos enumerado antes, ¿no? Increíble. Yo siento que, tanto lo que conozco, porque bueno, causalmente en plena pandemia decidí armar talleres de educación emocional y conseguí una buena cantidad de donaciones de barbijo para salitas que en ese momento, desde el desconocimiento de lo que estaba pasando y todo el amor y la ignorancia, decidí hacer donaciones grandes de barbijo para la primera línea de fuego, que son los enfermeros, que no eran los médicos, y que incluso en salitas están totalmente desprotegidos, con todo lo que
se estaba fomentando, y llegabas a la salita y no tenían ni lavandina, no tenían recursos, imagínate los barbijos que los niños tenían. Recuerdo esos momentos y hablando con ellos estaban extremadamente quemados. Imagínate que la presión que Claro. recibían y eran asesinos, claro, todo eso que estaba, no los querían en los edificios, los trataban mal, estaban todo el tiempo con gente, con el miedo de que todo era para ellos vida o muerte, porque también no estaban protegidos, pero tenían que atender porque estaban en servicio. Bueno, tremendo. Y los Exacto. docentes, en mi experiencia anterior, cuando daba los recorridos por Argentina, hablando de la importancia de la educación emocional en escuelas, también conecté mucho con los docentes, que hacían un trabajo que no estaban preparados, hacían de tutores, de psicólogos, de psiquiatra, estaban entre los niños que venían con dolores emocionales de la casa, que los nenes le contaban las cosas terribles que le pasaban en casa, y después que venía el padre a buscarlo y que a veces el padre era más violento que el mismo niño, pará, era como, estoy hablando de niños, y con adolescentes pasa, y así. Es como, bueno, causalmente hay toda una preparación social que deberíamos tener un poco más de consideración, pero en eso estamos en el camino, ¿no? Desde la pequeña tribu que se fue armando y que cada día somos un poquito más, por lo menos en mi camino fui conectando con Escuelas para la Paz, la Fundación de Educación Emocional, por ejemplo, Juan Bautista Segons, que no me olvido nunca el día que llegó a la oficina que teníamos en la startup y puso ambiente libre de quejas, un cartel. O sea, cada uno tiene su Wow. tip, su escuelita. Él se llamaba El Loco de la Paz, ahora hay un documental que hizo con su ONG, con su fundación, Rugby Sin Fronteras, y mostró esa alianza de basta veteranos de la guerra, ahora son veteranos de la paz. Hay toda una movida, hay toda una parte social que estamos trabajando en el día a día con mucho amor y sembrando. Yo tengo un grupo de meditación que arrancamos siendo uno, dos, tres, hoy hay más de 60 personas ahí que todos los días se Wow. comparte una meditación y no sé si meditan o no, pero están en el grupo están y que cada tanto me cruzo alguno y me dicen, hey, gracias, che, me hizo reír. Cada tanto me mandan un perdido, que claro, son 66, yo no lo conozco todo. Gracias porque me hizo bien, o justo conecté. Bueno, es buenísimo porque estamos en servicio y somos cada día más y ojalá cada vez haya más escuelas de yoga, de meditación. Así de paso vamos sumando tips. Más centros de salud deportivos, que lo llamo gimnasios, más conocidos como gimnasios, más gente haciendo actividad física en la plaza. Siento que hay una gran potencialidad de que salgamos de esto como humanidad, pero bueno, también reconozco que del otro lado hay que hacer un esfuerzo porque no estamos nadando en mares calmos. Hay todo un sistema Bien. atrás que hace Sí, que esto sea turbulento. es todo un cambio a nivel mundial, ¿no? Es decir, hay una invitación a generar una nueva humanidad bueno, en la que nos tenemos que comprometer todos, ¿no? Y en eso trabajamos todos los sábados, los que están haciendo la formación de líderes por y para la paz, desde una concientización y de elegir ser protagonistas, ¿no? Elegir ser amor en acción y no quedarnos en el anhelo. Siempre decimos nosotros que la, la acción más pequeña siempre supera la intención más grande. Y 100%. el entender que el protagonismo es diario, no es alguna vez de vez en cuando, ¿no? Es hermoso, Ere. Gracias, porque causamos Tal cual. yo me considero una persona muy formada en muchos años en esto, y estar haciendo la diplomatura los sábados me recuerda, me renace, me va a las bases, y es un trabajo constante el ser líder. No es que un día me dieron el diploma, estudié para liderazgo con Pablo Cúnzolo en el 2012 y soy líder toda la vida. No, la pinchila, tenés una herramienta, tenés que seguir, dale para adelante, que el liderazgo es una demostración ni siquiera diaria, de momentos, es una construcción constante, a no olvidar. Y causalmente nos prepararon para todo lo contrario, incluso nuestro cerebro no está preparado para ser un líder, está preparado para todo lo contrario, para callarse, para asumir órdenes, para hacerlo, para gastar la menor cantidad de energía posible. Entonces tenemos que trabajar antiintuitivamente para no llegar a los grandes niveles de depresión, ansiedad, baja autoestima y falta de propósito, de camino, y esa sensación de que nada me alcanza y nada me sirve. Y que siempre miro el vaso vacío, aunque tenga una casa, aunque tenga agua caliente, aunque tenga comida en la heladera, aunque tenga una familia, aunque tenga un amigo a quien llamar, aunque tenga un familiar. Eso le llamamos nosotros insatisfacción crónica, ¿no? Es decir, nunca tengo suficiente.
porque tengo, me introdujeron, el sistema te introdujo el chip del consumismo, ¿no? Entonces, nunca, siempre tengo la sensación de que algo me falta, ¿no? Y caes en este trastorno de ansiedad o de insatisfacción crónica, ¿no? Es decir, nunca tengo suficiente por más que tenga lo que tenga. Una trampa a la que hay que tener cuidado de caer, ¿no? Sí. Y si caes, sacudirte y salir, ¿no? Yo digo, salir rápido de ese Totalmente. pozo. Claro que sí. Es que eso siempre, es decir, saber que el libre albedrío existe y que todo el tiempo la vida es un constante elegir y tomar conciencia y desde por eso hablamos de educar para una nueva conciencia, ¿no? Es decir, porque desde esa educación de la nueva conciencia es que vamos a ver a los errores como oportunidades para seguir evolucionando y no detenernos en el camino, ¿no? Totalmente. Aprovecho para contar causalmente el 27 cuando en el taller de Integrando Conciencia, donde voy a estar con un facilitador de desarrollo personal y alguien de tecnología, voy a estar humanizándome, contando que de qué formas, a mí también todavía me sigue pasando, pero levanto la mano, pido disculpas, me equivoqué. O sea, eso también es humanizarse. O sea, por más herramientas que te desarrolles, seas un líder hace mucho tiempo, te puedes equivocar, te pueden pasar cosas. Y a mí me hizo tan bien cuando me fundí leer a Tony Robbins, que él se humanizó en un libro. Yo también me equivoco, pero soy resiliente más rápido, vuelvo al eje mucho más rápido. Bueno, tal vez sea este el camino. Dejar de creer que el éxito es eso, de ser todo el tiempo perfecto. Ojo con eso, ojo con la búsqueda completa de la perfección. Y empezar a humanizarnos y si estás viendo esto y en algún momento te pasó, te sucedió, humanizarte, que está todo bien, no pasa nada, te podés seguir fallando. Por más que seas coach, por más que seas terapista, por más que hayas estudiado lo que hayas estudiado, por más que seas formador de miles de años, seas el mejor astrólogo numeral, tranquilo, te puedes no conocer, no reconocer, sentirte raro, sentirte perdido y está bien. Y es parte del proceso y te levantás y volvés a decir, que esto sirva para estar conectados y seguir conectando cada vez con ese ser interior, con eso que somos luz y poder avanzar. Ele, me encantaría que en estos 15 minutos que nos están quedando nos compartas algunas herramientas de esa valija que tenés para poder sobrellevar estas situaciones si nos están pasando a nosotros, estamos quemados, estamos deprimidos, estamos con baja autoestima, o algunos de estos síntomas que hemos nombrado en el camino, si nos sentimos muy robots y decimos, esta es la vida, esto es, estoy corriendo una zanahoria, ya la alcancé y no me llené. Bien, ¿cómo hacemos algunas 3, 4 herramientas para esa persona que hoy está viendo el video y tal vez tengo un amigo que le diga, mirate los últimos 15 minutos porque ahí está la herramienta que a vos te está faltando? Mira, yo estuve pensando en la herramienta, como me dijiste, ¿cómo podemos aplicar esto que estamos haciendo en Líder Sport y para la paz? Vos me dijiste, dice, a mí me encantaría que toda esta herramienta la pudiéramos llevar al campo organizacional, ¿no? Entonces, digo, bueno, de todos los recursos, para mí todos los recursos son válidos, ¿no? Porque justamente lo que invita a la formación de líderes por y para la paz, que es para todo el público y que es algo que la Fundación brinda en forma 100% gratuita, ¿qué hacer para prevenir y revertir también, que vos decías, ¿no? Porque se puede hacer prevención y también hay una realidad hoy existente. Y una es generar vínculos, espacios donde se trabaje en pos de los vínculos sanos. ¿Y cómo hacer esto? Y generando espacios, por ejemplo, para mí una herramienta valiosísima es la que hablamos hoy al comienzo de la charla de hoy, ¿no? Te lo digo con total certeza esto porque ya lo he implementado, he participado de organizaciones donde se trabajó con la sabiduría del enneagrama donde si la empresa o las organizaciones que brinda se puede trabajar en forma preventiva y también de asistencia, generando espacios para el desarrollo personal. Y una herramienta, un recurso valiosísimo para la evolución conciencial, para esa transformación, para la humanización, una de ellas es la sabiduría del enneagrama, que era lo que vos me preguntabas al principio. ¿Y, ¿y por qué? Porque la sabiduría del enneagrama comienza el camino con una mayor conciencia de tu autoconocimiento. ¿Autoconocimiento de qué? De tus fortalezas y de tus debilidades. De tus fortalezas para potenciarlas, de tus debilidades para trascenderlas. Entonces, cuando vos tomás conciencia de ello, empezás a armar un rompecabezas de tu vida y empezás a entender un montón de cosas.
Y eso facilita, una persona que se conoce, es una persona que tiene más facilitado el camino de la autorrealización. Y una persona que se autorrealiza se siente plena. Mm. Si algo te ayuda, por ejemplo, el eneagrama es a reconocer tus dones y talentos. Una persona que, que reconoce sus dones y talentos, por ejemplo, te cuento de haber trabajado en dos ámbitos laborales, empresariales, donde se trabajó con esta sabiduría y, por ejemplo, se le dio una mejor ubicación a las personas que por su naturaleza son más sociables, se la ponían la atención al público. Aquellas que necesitaban un espacio más íntimo, más solitario, se le iba respetando y trabajaban en otros lugares, que cada uno ocupaba el puesto donde era más afín a su naturaleza humana, ¿no? Pero también, por ejemplo, lo utilicé en una organización, en un sindicato, todos se formaron, hicieron todo el proceso, un sindicato importante a nivel país, hicieron la formación, y no sé qué caracteriza este sindicato, está caracterizado por hombres, son los que se desempeñan la labor en ese lugar, y la característica de ellos, a medida que iban haciendo el proceso y se iban conociendo, se reconocían como personas muy violentas, Mm. ¿no? Muy, donde la emocionalidad la llevaban puesto. Y al finalizar el proceso de cursado de estos talleres, fue impresionante cómo entre ellos se aplaudían y se emocionaban, porque habían cambiado su modo de vincular, su modo de vivir, ¿no? Es decir, ellos reconocían que a veces la mínima frustración era un motivo para reaccionar y recurrir a la agresión para resolver el conflicto. Entonces, bueno, es muy saludable. Después hay otros recursos, por ejemplo, en otra empresa, también que conozco a la dueña, a la persona que está a la cabeza de la misma, y por ejemplo con ella hemos trabajado con relatos que invitan a relaciones, a conformar equipos. Entonces le cambia el estado de ánimo de las personas. En muchas empresas con las que hemos trabajado se le pide, por ejemplo, que empiecen la semana con unas horas dedicadas al desarrollo personal. Y es impresionante cómo la semana, el rendimiento laboral y emocional de las personas cambia totalmente. Porque estás trabajando con procesos humanizantes, porque le estás dando recursos para hacer lo mejor de sí mismo, para sentirse bien consigo mismo, ¿no? Le vas generando un encontrarse con su esencia, ¿no? Y eso le ayuda un montón. Algo que trabajamos también mucho, por ejemplo, son recursos de armonización. Eso, la armonización, la meditación que vos hablabas que antes también que vos lo utilizaste. Eso también hay empresas que lo utilizan. Empezar la semana con prácticas de armonización, de meditación ayuda muchísimo, es decir, hay infinidad de recursos. Aprender a vivir en el presente, hay ejercicios concretos para hacer también. Todo eso, todo ese bagaje está gratuitamente brindado en la fundación. Cuando vos vivís en el presente, es impresionante porque ahí se cumple lo que nosotros siempre decimos, lo que focaliza se potencia. Si yo aprendo a focalizar mi presente y a buscarle las soluciones, focalizar no en el problema, no quedarme en el problema, sino poner el énfasis en la solución de ese problema, que es todo en entrenamiento, es impresionante cómo las personas se sienten mucho mejor. Y, y su nivel, su sistema inmunológico se eleva y cómo gana en salud, cómo gana en plenitud el ser, ¿no? Cuando se pone el énfasis en las cualidades positivas, hay prácticas, hay ejercicios concretos para, para generar rondas de encuentros donde hablamos de lo bueno que cada uno tiene, o de lo que elige mejorar, y cómo sentir y poner el énfasis en actividades solidarias también, o trabajos cooperativos. Cuando entiendo que si yo hago bien mi trabajo, le estoy ayudando al otro, y
vivir desde la excelencia. Bueno, hay infinidad de recursos. Un recurso que trabajamos mucho más y que vos lo has visto aplicar en situaciones concretas, estos sábados que nos venimos encontrando, es la analogía del árbol. Mm. Que no sé si querés que la aplique, ahora no sé si tenemos tiempo o lo dejamos para otro encuentro, pero ¿cómo aplicar la analogía del árbol en la vida personal y en la vida organizacional? Se lo dejamos ahí picando, le decimos que la analogía del árbol le va a Dale, salvar la vida y... Siento, dale, si querés. creo que nos quedan 10 minutos, o sea, si Instagram funciona así, en 10 minutos lo cerramos, ¿eh? ¿Le decís que cerramos? En 10 minutos. Dale, Listo. dale, Vamos ok. con el árbol entonces. Dale, vamos con el árbol. El árbol es una hermosa analogía. ¿Quién no conoce un árbol? Y el árbol no existe si no existe raíces, ¿no? Si el árbol no tiene raíces. Bueno, nosotros decimos, un ser humano no puede tener el cuerpo, pero lo que te humaniza es la frecuencia del amor. Si yo vivo desde esa frecuencia, eso hace amor en acción, siempre decimos. Porque si yo hablo bonito del amor y no lo llevo a las acciones, no. Estamos hablando del amor como energía existencial que nos humaniza. Entonces, no existe árbol sin raíces. Bueno, no existe ser humano si no vibra en esta frecuencia. A las raíces le sigue el tronco. Porque nosotros es una herramienta para vivir desde la paz, ¿sí? Así lo usamos nosotros. Entonces decimos, ¿qué le sigue a las raíces? El tronco. El tronco nosotros decimos vivir el valor de la verdad, conectarte con la realidad, con lo que me gusta y con lo que no me gusta de ella. Porque si después, ¿qué le sigue al tronco, Mati? Las ramas, Yo digo las ramas, sí, 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 sí. ¿sí? Sí, Le sí. siguen las ramas. Y las ramas serían aquellas acciones. Para yo emprender las mejores acciones, yo tengo que estar conectada con la realidad. ¿O no? ¿Cómo voy a emprender las mejores acciones si yo niego mi realidad, aun cuando me guste o no me guste? Entonces, me posiciono, que es lo que estamos trabajando ahora, cómo reconocer nuestras mejores acciones, cuáles son los tips para trabajar con las mejores acciones. Entonces, cuando yo, frente a determinada realidad, doy lo mejor de mí mismo, la paz es una consecuencia. Mm. Porque vos sabes que vos hiciste, y la paz decimos en el árbol son las hojas, ¿no? Es decir, la paz es una consecuencia, porque vos sabés que tu parte vos la hiciste. Respondiendo, dándolo, viviendo desde la excelencia, dando lo mejor de vos. Y si todos tenemos, lo aplicamos a nuestra vida, imagínate cómo funciona esa organización o esa institución cuando se propone accionar siguiendo esta analogía, implementándola primero en nuestra vida personal y después en nuestro ámbito en el cual nos desempeñemos. Y finalmente, el fruto final de ese árbol, ¿qué es? La no violencia, el no hacernos daño, Mm. cuando vos tomas conciencia de que si vos estás dando lo mejor, le estás dando lo mejor al otro, y que cuando el otro te da lo mejor, también te favorece a vos. Pero si yo me daño, daño al otro, y si yo daño al otro, también me estoy dañando a mí misma, ¿no? Entonces, cuando nosotros estamos aplicando, hace ya 2 sábados que venimos aplicando las situaciones concretas, personales y también institucionales. Y realmente tuvimos un caso, que no sé si lo alcanzaste a escuchar, porque creo que vos entraste más tarde, tuvimos el caso de una persona que había recibido en el ámbito laboral una situación de mucha agresividad. Eso le provocó una arritmia tan, pero tan severa que le dieron carpeta médica y una serie de medicamentos gigantescos. Así, estando con la arritmia, asiste a la formación, aplicamos el árbol a la situación concreta, la persona cuenta cuál es la situación concreta, le hicimos ver que ella se quedó en el tronco, se quedó paralizada, no respondió, y trabajamos las acciones que ella podía volver a emplear frente a una misma situación. ¿Sabes cuál fue la consecuencia, Mati? De 20 pastillas tomó solo una. Tomó solo una y no necesitó más. Los médicos no podían entender qué le había pasado. Sí, No entendían, porque no las necesitó más las pastillas. sí. Había tomado solo una cuando asistió. Es Entonces, increíble. wow, Causalmente hay un taller que tengo en Leader Coach que está pregrabado donde cuento cómo se vincula tu cuerpo físico con tu cuerpo emocional, con tus pensamientos, con tu cuerpo espiritual, y acá podemos ver la eficiencia real y genuina de cómo funciona. Yo muchas veces estuve con dolores de espalda
iba fijándome qué mochila me había cargado de más y el dolor se iba. Volví a otro y decía, ¿qué estoy cargando ahora? Ok, vamos a hablar acá. Es increíble, en meditaciones yo lloro, o sea, es tremendamente increíble cómo está todo hiperconectado. Exacto. Fantástico, gracias Ele. Hay algo que nombraste que por ahí para los oídos no tan entrenados pueda pasar por alto, pero hay una gran diferencia cuando Elena habla de excelencia a exigencia. O sea, cuando actuamos desde la excelencia no es actuar desde la autoexigencia brutal. Causalmente lo dijiste, cuando yo me daño, daño al otro. Entonces, excelencia es siempre desde un lugar de amor con uno mismo en cada tarea y actividad que está haciendo. Siempre que esté cargado, que esté bien, que esté pleno haciéndola, está ok, seguí para adelante y hacerlo con excelencia. Si no, ya estás pasando la exigencia y es un detalle no menor. Exacto, totalmente. Es una invitación a vivir desde lo mejor, volver a nuestra esencia, ¿no? Volver a nuestra naturaleza espiritual, ¿no? Trabajar y recordarnos que somos seres espirituales viviendo una experiencia humana. Total. Y cuando hablamos de espiritualidad es algo tan simple como recordarnos que nuestra verdadera naturaleza es amor en acción. Hmm, qué lindo. Qué lindo él escucharte, qué lindo estar conectados nuevamente. Estoy muy agradecido del taller que das los sábados con un valor increíble. Y de ahí, de ese taller, voy a sacar un montón de herramientas para compartir en organizaciones. Así que en breve vas a tener nuevos testimonios de todo cómo Sí, yendo. sí, sí, el testimonio de esta mañana fue muy fuerte porque ella decía que los médicos estaban asombradísimos y después de aplicar la analogía del árbol, la arritmia desapareció porque ella tuvo una comprensión de la totalidad de lo sucedido, se conectó con otra frecuencia, pudo ver la realidad de otra manera, se aplicó a las raíces, se conectó con el amor, se conectó con la realidad, con sus fortalezas y debilidades y accionó en consecuencia. La arritmia desapareció. Total. ¡Wow! L, gracias de corazón, gracias por estar, por compartir, por discutir. Gracias a Martín. No sé quién se conectó, quién no, qué habla, porque hay algo extraño en este celular que no lo entiendo. Que cuando hago un vivo, ya no veo si escriben, no escriben, si, bueno, listo. Es más, esto para alguno que sepa, yo ahora lo que hago es salgo, pongo el celular en modo avión para que se corte y después vuelvo a poner señal, porque si no, no sé cómo seguir. Así que el video queda grabado, lo vamos a compartir. Gracias, L de corazón, nuevamente. Nos seguimos vinculando, seguimos hablando. Y no sé cuándo, vamos a dejar un poquito de intriga, vamos a volver a reconectarnos con Elena para hablar del eneagrama, la sabiduría del eneagrama en organizaciones, en corporaciones, invitados todas las escuelas. Y voy a aprovechar para invitar a todas las escuelas que en su momento fueron a algún taller o participaron de los encuentros de la importancia de la educación emocional en las escuelas, que me parece extremadamente valioso y está súper vinculado con lo que haces, que la educación emocional es uno de los grandes ejes que se trabaja en Escuelas para la Paz. Es uno de los grandes ejes. Exacto, Y exacto. La inteligencia emocional, el desarrollo de la inteligencia emocional, o sea, el desarrollo de la inteligencia intrapersonal, la interpersonal, es uno de los recursos con los que ofrecemos. Se están anotando ahora, ya no pueden ingresar a la formación actual de los sábados a la mañana, pero sí se está por hacer un segundo lanzamiento de 15 a 17, totalmente gratuito para el planeta, para que entre todos construyamos esa realidad, esa nueva humanidad que todos anhelamos, para seguir generando más líderes comprometidos por y para la paz. Así que los que se quieran anotar, guardar, reservar el lugar, Mati, que nos escriban al 351-332-7611. Ese es el número de la fundación y ahí nos dicen yo quiero formar parte de Líderes por y para la Paz y se le reserva un lugar para el segundo lanzamiento. En este que vos estás participando tan maravillosamente, ya no hay lugar y ya empezó, ¿no? Ya llevamos varios sábados. es valioso, gente. Lo vale cada segundo de tu vida ese taller. Y además, él le pone una onda y una energía de otro planeta. 7:30 de la mañana parece que fueran las 2 de la tarde. O esta hora con todo el power, todo el punch. Y voy a estar compartiendo después la página web, está tremendo. Miren que yo me dedico y veo muchos infoproductos, están bien hechos, muy buena gestión, muy buen trabajo.
son dinámicos, divertidos, están hiper integrados. Se ve que hay PNL ahí atrás, mucha, muy bien aplicada la herramienta. Muchísimo, hay de todo lo que se te ocurra. Hay Muchísimo, el ojo muchísimo. fino también se va a llevar mucha información. Y bueno, es realmente, por más que digamos que es gratuito, es extremadamente valioso y podría valer, es un curso de más de $100, pero tranquilamente, es un curso de más de 20.000 pesos en Argentina y que lo dé gratuitamente es un montón, así que vamos a apoyar a la fundación. Hay un montón de libros, se venden juegos, hay un montón de cosas. Es re lindo la página, así que los invitamos a seguirla. Igual voy a estar compartiendo por mail y por redes este vivo y también la formación apenas salga. Vamos a acompañar a mucha gente Gracias, con esto. gracias, Celia. gracias, Manuel. Un placer, ¿no? Gracias a vos. Una vida. Gracias por Próximo sumarte viaje a a este Córdoba, libro. te aviso con un poco más de tiempo, así nos encontramos. ¿Vale? Qué bien. Sí, así nos encontramos nuevamente. Sí que sí. Chao, Mati. Éxito. Gracias a todas las personas que nos acompañaron. Gracias a todos. Gracias. Esto es para ustedes más que para nosotros. Gracias de corazón. A seguir difundiendo.